Saludos a todos, estamos comenzando la clase 14 y última clase de este ya considerado por muchos curso de precálculo de rociadores automáticos. Y cuando pensé hacer una o dos clases, no me imaginé que iba a llegar a tantas, casi 14 horas de lección. Pero bueno, así de complejo puede llegar a ser el tema del precálculo. Incluso ni siquiera hemos hecho cálculos hidráulicos. El día de hoy, en esta última clase, vamos a responder a todas las preguntas y ciertas aclaraciones con respecto a lo que hemos aprendido en este curso. Acá tengo una serie de preguntas que me han hecho los alumnos. Vamos a comenzar con la pregunta número uno. El alumno me pide que vuelva a explicar el ejercicio de precálculo realizado en la clase anterior y cómo se estima el caudal y la potencia de la bomba contra incendios. Bien, vamos a comenzar de nuevo el cálculo, ¿sí? Para eso vamos a usar el AutoCAD. Vamos a volver a recordar. Este era nuestro ejercicio. Acá cálculo, teníamos este cálculo, ¿sí? Y habíamos determinado, ya posicionado los rociadores, que el área de cobertura de estos rociadores equidistantes era 4 por 3 y que era un riesgo ordinario 1, de manera tal que le correspondía 0.15 galones por minuto por pie cuadrado de superficie. Entonces, si ustedes desarrollan una hojita de cálculo como esta, ¿no? Vamos a ver, acá está todo sin datos, por eso están saliendo esos valores. Vamos a ir llenando los datos. ¿Okay? El incendio que se va a simular es un incendio en la zona hidráulicamente más exigente. ¿Okay? El área a proteger es la panadería, o en este ejercicio de la panadería. ¿Cuál es la ubicación del área remota? La pueden ubicar. Está compuesta por estos rociadores que componen esta área remota. Este es el área remota, ¿sí? Este es el tamaño del incendio que se prevé. Los rociadores que se van a abrir están dibujados con una roseta simulando la descarga de estos 12 rociadores. ¿Cómo salen estos 12 rociadores? Vamos a ver ahora. 0.15 galones por minuto, 1500 pies cuadrados. El área de cobertura de los rociadores es 4 por 3 entre 0.305 al cuadrado, porque estamos en áreas. 129 pies cuadrados. Se tienen que abrir 12 rociadores, efectivamente. Están abriendo 4, 8, 12 rociadores. ¿Ok? ¿Cuál es la distancia entre rociadores? 4 metros, ¿sí? 4 metros. Lo voy a convertir a pies. 4 entre 0.305. Y me sale 4 rociadores abiertos por ramal para un total de 12. Están los 4, 8, 12. ¿Cómo sale esta fórmula? Simplemente es la raíz. Un ratito. La raíz del área de del área de diseño, ¿sí? Multiplicado por 1.2 entre la distancia entre rociadores, que es 12. Perdón. Vamos a cambiar el modo. Raíz de 1500 por 1.2 para que sea, este es el lado promedio, 46,
entre distancia entre rociadores, perdón, es 13.11. 13.11. 1.2 veces la raíz del área de cobertura sobre la distancia entre rociadores. Y eso me da 3.5 rociadores, que redondeado me da 4 rociadores. En realidad me debería dar 3.5. 3.5. 54. Redondeado me da 4 rociadores y están mis 12 rociadores. ¿Cuánto debe descargar el rociador hidráulicamente más alejado? 0.15 por su área de cobertura, que es 129, me da 19.35. Si trabajamos con un factor K, 5.6 da todo el ejercicio, y además es el que le corresponde para ese caudal, el caudal de presión mínima de rociador sería 12 psi. Para 30% de ineficiencia o pérdida de caudal me sale 301 galones por minuto, con una demanda de mangueras interiores de 50 galones por minuto y una demanda de mangueras exteriores de, como es 250, recuerden sus tablas, 200 van a ser suministrados de la red exterior, de la red pública. ¿Ok? Entonces, el caudal de mi bomba, sin considerar la demanda de las mangueras exteriores, porque esta me dice el hidrante externo, es 351. ¿Cuál es el caudal normativo? Bueno, si estuviéramos en el Perú, y ahora acabo de responder la pregunta número, voy a aprovechar para responder fuera de esta pregunta, una pregunta parecida que han hecho. Vamos a ir marcando en amarillo o en rojo las preguntas que estamos atendiendo, para que no se pase ninguna. Me dicen, es una pregunta peruana, ¿ok? Por eso de repente va a tener que explicarlo un poco mejor. En una red combinada entendemos que es rociadores más gabinetes. Esto por lo general en viviendas se presentan en los estacionamientos, pero en los pisos superiores no tenemos rociadores. Ahí debemos calcular con la 14 el caudal. Perdón, la pregunta era esta. Si la bomba para un sistema de agua contra incendio me sale 4.75 y de acuerdo a la norma nacional peruana no es exigible que sea listada, ¿se puede utilizar una bomba convencional? La respuesta es sí, porque el caudal ha salido menos de 500. ¿Que cumpla con los parámetros de caudal y presión? Sí, se puede usar. ¿O tiene que ser una bomba convencional no listada? Bueno, tiene que ser una bomba contra incendios convencional no listada. En tal sentido, si es una bomba convencional no listada, sí tendría que ser una bomba de 500, ya que vienen en rangos. Bueno, si la norma nacional me habla de que puedo trabajar con bombas de menos de 500, bombas no listadas, un caudal de 4.75 es un caudal válido dentro de las bombas industriales. Estemos de acuerdo o no con ese requerimiento de usar bombas industriales para uso contra incendios, no estoy de acuerdo. El hecho de que salgan menos de 500 hace que en el Perú, por un tema normativo, la bomba no requiera ser listada. Entonces la respuesta sería que 4.75 es el caudal que deberíamos usar. Entonces si estuviéramos en el Perú, en este caso, yo tendría que buscar una bomba de 351 galones por minuto. Nada me impide que yo, bajo la normativa peruana, yo especifique una bomba de 351 galones por minuto. No tendría que redondearlo a 400 porque no es listada. Esté bien o mal, está mal, en realidad, el reglamento para mí, mi opinión personal, particular, muy personal mía. La bomba debería especificarse en 350 galones por minuto, así ese caudal no se encuentre listado. Pero como este curso es internacional, vamos a suponer que no existe bomba no listada para uso contra incendios. Las bombas deben ser listadas. En ese caso,
sabemos que bombas de 350 no existen, ¿sí? Acá estoy en ACPAM, hay 300 y 400. Entonces me tendría que ir una bomba de 400 galones por minuto. En este caso asumimos de que no se sabe, pero la presión estimada es en 80 psi. ¿Sí? En caso de que la demanda de la manguera del gabinete me pidan 65, a pesar que es una manguera de rociadores y no deberían pedirme presión. Pero para efectos de ejercicio los voy a trabajar con 80 psi, o asumamos de que este edificio está a una altura tal, o esta panadería está a una altura tal, que la pérdida de presión por altura me da 80 psi. Porque en principio, si estuviera en el primer piso, no necesitaría una bomba contra incendios, sino eventualmente abastecerlo de la red pública. O poner una bomba de 400 galones por minuto con de repente 30 o 40 psi, ¿sí? Con lo cual me saldría una bombita de 10 HP por 20 HP, ¿sí? Pero para no entrar en bombas raras de 20 psi o de 40 o 30 psi o 50 psi, vamos a trabajar con 80 psi, ¿ok? Solo para efectos de ejercicio. Esto lo pueden variar si ustedes gustan. El tiempo de descarga asumamos que tiene las válvulas de control de flujo monitoreados. 60 minutos me da 80 metros cúbicos, ¿sí? 80 metros cúbicos, que es más o menos 350 galones por minuto por 60 minutos por 3.785, 79.000 entre 1000. 80 metros cúbicos, 79.91, ¿sí? Para ser más exacto es 351.85. Aquí es importante mencionar que si bien la bomba es de 400, el volumen de la cisterna se calcula con la demanda requerida por el sistema y no con la bomba redondeada. O sea, no tengo que irme a una de 90, sino simplemente a una de 351 o 52. 80 cubos. ¿Ok? Bien. Para un volumen de cisterna de 80 cubos, el caudal convertido en litros por segundo, 400 galones por minuto. Vamos a convertirlo en litros por minuto. 1500 litros por minuto. Si lo vemos en litros por segundo, lo divido entre 60, me da 25 litros por segundo. ¿Por qué lo pongo en litros por segundo y por qué los 80 psi lo voy a convertir a metros? 56 metros. Porque voy a usar una fórmula de potencia que me dice que el caudal y la presión generan una potencia equivalente a la multiplicación de caudal por presión en litros por segundo y metros entre 75 veces, entre una eficiencia, un porcentaje de eficiencia multiplicado por 75. Y eso me da una potencia. Por ejemplo, 65% de eficiencia. Como yo no sé cuál es la eficiencia de la bomba, vamos a entrar a esta marca AC Firepan, que es la única que me permite calcular online curvas de bombas, y vamos a poner la bomba que hemos calculado. ¿Ok? 400 con 80. Como vimos en la clase anterior, me sale un motor de 40 HP. Creo la curva de esa bomba y tenemos que es una bomba de 400 con 80 con una eficiencia, yo me confundí en la clase anterior de 40%, no, perdón, con una eficiencia. Esta es la curva de isoeficiencia. ¿Cuál es la eficiencia en este punto? Hago una prolongación, ¿no? El otro día me equivoqué y les dije 40.
¿A qué punto de eficiencia me da este punto de trabajo? Y este punto de eficiencia es 70%. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que puedo irme a 70%, con lo cual la potencia absorbida en ese punto de trabajo teóricamente es 26,92. Vamos a ver si coincide. 26,92. Hago lo mismo. Prolongo con potencia. Esta es la potencia de la bomba. Miren cómo crece. Y veo que en esta prolongación de 400,80 me da un punto de trabajo de 26 HP más o menos. Es decir, me está coincidiendo mi caudal teórico de 26 HP con 70% de eficiencia, una potencia absorbida en el punto de trabajo de 26 HP. ¿Sí? 400 galones por minuto, 26 HP, 70% de eficiencia. Esta es eficiencia, esta regleta roja es eficiencia, esta regleta negra es potencia. Pero ¿por qué la bomba es de... Alguien me preguntó, ¿por qué la bomba es de... Si solamente necesita 26 HP, ¿por qué mi bomba es de 40 HP? Porque esta bomba me da 40 HP. Buena pregunta. Esa pregunta se responde porque mi cálculo tiene que asumir toda la curva de la bomba. Entonces, el punto de máxima potencia se está dando en 34 HP. Por tanto, tengo que usar una bomba de 40 HP. 34 HP, 40 HP. Evidentemente un motor sobredimensionado para esta máquina, pero eso es lo que me está dando. 40 HP. Por eso, a pesar de que mi potencia es menor, mi potencia nominal tiene que ser 40 HP porque la máxima potencia es 34,6 HP, que es este punto de acá. 34,6 HP. Entonces me veo obligado a colocar una bomba de 40. Entonces, cuidado, es muy peligroso calcular la potencia teórica como la potencia nominal. Esta es la potencia o el consumo de corriente, por decir una manera, o el consumo de potencia o potencia absorbida en el punto nominal de trabajo. Pero mi potencia comercial que requiero para esa máquina, para que cumpla con todos los puntos de la curva, incluso a la derecha de ella, a caudales que superen los 750 galones por minuto, necesito un motor de, en este punto, casi 900 galones de 34,6 HP. Por tanto, mi potencia en este equipo va a ser 40 HP. ¿Ok? Entonces, espero que con esto haya quedado claro el ejercicio anterior, que está respondido de esta manera en la pregunta número 1 y la pregunta número 6. Estamos resolviendo, ¿sí? He vuelto a hacer ejercicio, he aclarado el tema de la eficiencia, que se mide en esta curva de isoeficiencia o de eficiencia, y esta curva de potencia. ¿Ok? Ahora responderemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que me han hecho es: algunas autoridades solicitan, que el cálculo incluya truncar las parrillas para solo considerar los ramales activos como margen de seguridad. ¿Ese procedimiento es válido o tiene justificación? Bueno, primero voy a explicar la pregunta. Esta pregunta viene de Venezuela, un bombero muy reconocido en su país. Me dice que algunas autoridades en su país, en Venezuela, truncan la parrilla y no consideran los ramales activos como margen de seguridad.
Es decir, que en una parrilla asumen que todos los ramales no trabajan, solo trabajan los ramales activos, es decir, los ramales que tienen los rociadores. Veamos esa pregunta con este cálculo que hicimos anteriormente. Es un análisis de flujo de una parrilla de 4 por 1,5, 4 los ramales, los alimentadores 1,5 los ramales, en la cual se abrían estos 25 rociadores. 2, 4, 6, 12, 18, 24, 25 rociadores. Estos que están acá, ¿ok? Estos rociadores son mis 25 rociadores. Lo que está preguntando acá es, ¿por qué no hago el cálculo asumiendo que el agua no fluye por estos ramales? Primero vamos a entender cómo trabaja una parrilla. En este ejercicio que hicimos la vez pasada, en este caso me salía que pasaban, ustedes pueden revisar las diapositivas anteriores, pasaban 734 galones por minuto para este 4 por 1,5. ¿Ok? Bueno, en realidad pasaban 734.75 más 44,92. 779.63 galones por minuto. De repente podemos volver a repasar de dónde salía esto. ¿Dónde estaba eso? Eso lo vimos acá. 4 por 1,5. 4 por 1,5. Este sería 784. Hicimos varios cálculos acá. 784. No, ese era el con el que tenía el autopic. 779. Perfecto. Si recuerdan ustedes este cálculo, una parrilla de 4 por 1,5 con autopic me daba 779.67 galones por minuto, con 68 psi. ¿Cómo recorre? Es importante que entiendan cómo recorre el caudal estos 779.63 galones por minuto. Yo he hecho, con el software que trabajo, he hecho una corrida ya más detallada y podemos ver cómo los 779.64 que salen de este nodo, he asumido que acá 779.64 galones por minuto entran a la parrilla y automáticamente 44 deciden irse por este ramal, menos 44.92, y 734.72 pasan por el tubo más grande. Obviamente estamos viendo que de los 779.64, 44.92, es decir, un 5%, 5.7%, se deciden ir por este camino, hasta acá. Y en este camino se encuentra con un flujo que está viniendo también acá, que hace que mis 734.75 se desvíen 41.19 y me pasan 6.93. Esto ya es un poco menos, 41.19 entre 734.95 me da 5.6% del total, pero de 770 y... ¿cuánto era eso? 779.67 es 5.2%. Y sucesivamente, en el siguiente tramo se escapan 37, en el siguiente se escapan 34. Acá se escapan 31. 28 y va bajando 25, 22. Y como ven, el caudal que pasa por la troncal va disminuyendo. Y esto va contribuyendo a que esta tubería no sufra con tantos
caudal. Lo que me dice, me pregunta este seguidor del curso, es por qué, como margen de seguridad, no elimino, no taponeo estas salidas y impido que el agua se vaya por este ramal y se cargue más a los alimentadores. Pues eso no tendría ningún propósito, más que forzar algo que no va a suceder, porque el espíritu de la parrilla es precisamente lograr que se escape el caudal, se vaya sumando, vamos a ver este lado, pasa exactamente lo opuesto, en vez de disminuir aumenta, en vez de aumentar disminuye, 7.34, 6.93 va disminuyendo, 5.90 y llega a la zona de descarga casi como el caudal del otro lado, igual, y si se fijan van igualándose, y cuando descarga este sistema, en la parte de acá, simplemente de los 700 ya está en 360 y tantos, 385. Ha pasado de 385, cuando era por acá 400, 450, 460, 490, 500, 700. Pero ¿cómo se fue esta agua? Porque se fue por este ramal, que no lo debo anular. Ese ramal trabaja, ayuda muchísimo, estos tubos pequeños. Pasa de 40, 80, 120, 160, 190, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 330, 340, 350, 60, 70, 80, 90, 400, bueno, 390. Y cuando llega a la zona de descarga, si se fijan bien, este caudal va a ser muy similar al caudal que existe en el otro lado. 390 contra 385. Y se encuentra perfectamente, casi perfectamente balanceada la parrilla. ¿Por qué se va un poquito más por acá? Porque este rociador lo he pegado acá. Si yo pegara este rociador acá, que es exactamente lo mismo, probablemente acá habrían 393 y acá 380 y pico. Pero como el rociador está más tirando para acá, los 25 galones, acuérdense que este sistema descarga 25 galones por minuto por rociador, se van por este sector 24.91 y un poquitín de agua viene por acá. ¿Sí? 24.91 más 16.72. Acá se están descargando 41.63 galones por minuto. Mucho más de la demanda que teníamos estimada. Esa es una ineficiencia alta, que era 0.3 galones por minuto, 30 galones por minuto. De los 30 estamos descargando en realidad 41.63. O sea, están perdiéndose 11.63 galones por minuto, que no necesito descargar, pero que inevitablemente tengo que descargar porque la parrilla dentro de todo también no es perfectamente eficiente. Entonces tengo 41.63, que es lo que descargo, entre 30, una ineficiencia de 1.38%. Acá, en cambio, necesito 30, 60, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Necesito 180 galones por minuto, de los cuales están viniendo 92.62 por aquí, y por aquí están viniendo 92.74. 92.74. Miren cómo acá sí se logra casi una eficiencia perfecta. Solo se pierden 5 galones. ¿Ok? ¿Cuál es la ineficiencia acá? Necesito 180 y pierdo 5.36.
2% de ineficiencia. Si bien es cierto, en el anterior ramal tengo mucha ineficiencia porque pierdo mucho caudal, necesito 30 y estoy descargando casi 50, casi 40 y pico, 25 más 15, 40 y pico. Acá logro una muy buena eficiencia. ¿Qué pasa acá? Igual, 92.2 más 92.32 me da 184. Casi los 180 que necesito. Acuérdense que son 30 galones por minuto por rociador. 30, 60, 90, 180. ¿Qué pasa acá? Acá también igual. Tenemos 92.01 más 92.13, 184. 91.95 más 92.07, 184. Entonces necesito 180, entonces estoy descargando 184 por 1, 2, 3, 4, más o menos 736. Más los 24.91 de este rociado solo, más los 16.32, me tiene que dar 777, que es más o menos lo que está entrando a la parrilla, que es 779. ¿Okay? Es decir, el espíritu de la parrilla es que todas estas tuberías contribuyan de una manera continua al trabajo de conducir el agua a los rociadores abiertos. Fíjese cómo de 44, 41, 37, 31, 28, 25 van contribuyendo cada vez menos. De manera que la contribución de los ramales más cercanos a la descarga es menor. Es decir, si yo tuviera un corte de tubería en este caso, no pierdo mucho. 2 galones por minuto solamente se escapan de la parrilla izquierda, del alimentador izquierdo, y se van a la derecha. 1 galón por minuto, pero miren cómo al comienzo la importancia que tiene la contribución de este ramal en el proceso de transferencia o transporte de agua hacia los rociadores abiertos. Entonces, pregunta nuevamente para la pregunta que nos han hecho ahora. Vamos a volver a leerla. Sí, se puede truncar las parrillas para considerar solo que los ramales activos trabajen como margen de seguridad. Si eso es válido, por supuesto que no lo es y no debería ser. Sería prácticamente decir que esto es un anillo en una parrilla. Entonces sí podría anular de repente en mi cálculo, decir que estos no trabajan, cosa que tampoco tiene lógica, y no va a afectar el análisis porque esos contribuyen muy poco, ayudan muy poco. El agua estando tan cerca de poder ser descargada es lo suficientemente inteligente para decir, yo para qué me voy a ir por acá. Si por acá llego más rápido, ¿para qué me voy por acá? Esto actúa como el Waze. Si ya estoy cerca del estadio, ¿para qué me voy a ir por la calle más pequeña? Ya me voy por la avenida. ¿Sí? Y el que está acá, el auto que está acá, muy pocos autos que están acá, un solo auto se va por este lado y 385 autos deciden irse por acá, porque ya está muy cerca. En cambio, cuando están al inicio del camino, una gran proporción, 734 autos, deciden 41 irse por este lado y solo 693 por este lado. Entonces, miren lo importante que es la contribución de los ramales en el proceso de cálculo de una parrilla. Y por qué las parrillas son tan exitosas como método de trabajo o de diseño de sistema de rociadores con parrilla. Bien, y ahora pasemos a la siguiente pregunta. Esta pregunta viene desde el Uruguay.
de un seguidor del curso y además un gran amigo mío. Y la pregunta 4 es, ¿has validado con la misma NFPA de que no se debe multiplicar área por densidad y que el caudal de mangueras exteriores no se debe agregar a la demanda de rociadores? ¿Cómo estar seguro si bajo la perspectiva de la NFPA lo que tú razonas, que nos parece muy lógico, es algo que oficialmente es interpretado de la misma forma por ellos? En cursos de la propia NFPA he escuchado a los instructores realizar el mismo procedimiento de multiplicar área por densidad más el caudal de las mangueras exteriores, situación que en el curso has tratado de exponer como un mal procedimiento. Esto viene referido al video 1. Bien, esta pregunta efectivamente me ha causado mucha angustia durante muchos años, porque sí, efectivamente, muchas personas, y ahora creo yo, puedo estar equivocado, creo yo que ellos equivocadamente están haciendo un mal análisis, porque tenemos que irnos al concepto intrínseco de la norma NFPA. Y voy a dividir la respuesta a esta pregunta en dos aspectos. Primero, multiplicar área por densidad. Voy a volver al ejercicio. Y segundo, los famosos 250 galones por minuto. El primer elemento, si se dan cuenta en el cálculo que yo he hecho, si hubiese multiplicado área por densidad, me hubiese salido, vamos a hacerlo acá, simplemente 0.15 por 1500 por mi ineficiencia. ¿Sí? Vamos a igualar propiedades y esto me hubiese salido 292.5 galones por minuto. ¿Sí? 292.5 galones en vez de 301. ¿Por qué nos ha salido 301? Porque el área de cobertura que hemos usado nos ha jalado automáticamente un número de rociadores de 12. Pero en realidad no es 12. Acá estoy redondeando a 12. Entonces, si siguiera el procedimiento para llegar a 292.5, yo tendría que haber puesto acá, ya no redondear este valor, que es 1500 pies cuadrados entre 129 pies cuadrados por rociador, 12, que está redondeado a la fórmula, redondear más, al siguiente valor entero, si no le hubiese puesto el valor que salía. Vamos a ponerlo por 5. Y fíjese cómo mi demanda estimada de rociadores se iguala al cálculo área por densidad. Pero es porque yo estoy asumiendo que son 11.63 rociadores abiertos y no 12 rociadores abiertos. Esta diferencia de 301.52, perdón, 85 menos 292.5, que es el cálculo tipo área densidad multiplicado por 30%, me da 99 galones por minuto más. Esto es como consecuencia del efecto redondeo. ¿Ok? El efecto redondeo me está dando 9.34 galones por minuto de diferencia. Vuelvo a repetir, si yo hubiese considerado acá no 12 rociadores, sino 11.63 rociadores, se iguala 292 con 292 y no hay diferencia. La diferencia es 0. Pero este es el primer efecto que no están considerando cuando multiplican área por densidad. Esto en realidad está redondeado a 0 decimales. Son 12 rociadores y me salen 9 galones por minuto. Otras razones más importantes es de que no necesariamente me voy a encontrar con un mundo ideal como el que yo estoy planteando acá. ¿Qué pasa si acá hay vigas encajonadas, hay compartimentación, hay obstrucciones y me sale la necesidad de colocar más rociadores? No 12 rociadores en el área de diseño, sino más rociadores. Vamos a buscar el cálculo, es este.
estábamos ayer. Y sí, mis 1500 pies cuadrados están compuestos por estos rociadores abiertos. Pero ¿qué pasará si por A o B razones yo me veo obligado, por propio efecto de la geometría y la arquitectura de este ambiente, a tener que poner en algún lugar más rociadores? No siempre voy a lograr 12 metros cuadrados en todos lados, si ustedes lo saben. Imaginemos que por esa complejidad que tiene la geometría y la arquitectura, me salen 4 rociadores más en mi área de diseño. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 rociadores. Eso puede pasar. Quiere decir que mi área de cobertura promedio no es 12 metros cuadrados, sino es los 130 y 29 pies cuadrados, perdón, los 1500 pies cuadrados, que 139 metros cuadrados, ya no dividido entre 12, 11.62 metros cuadrados promedio por rociador, sino entre 16, 8 metros cuadrados por rociador. ¿Sí? ¿Qué pasaría con este cálculo? Pues acá el área de cobertura promedio ya no sería 4 por 3 entre 0.305 al cuadrado, sino en realidad, para hacerlo fácil, 1500 pies cuadrados entre 16 rociadores. 1500 pies cuadrados, esto, pero por 16 rociadores. Y miren cómo la diferencia, que ahora es 9 galones por minuto, se va a 16 rociadores, ¿sí? Distancia entre rociadores, ya no, bueno, esto no importaría. Y me estaría yendo a una presión, si se dan cuenta, a un caudal mínimo por rociador de 0.15 por el área de cobertura promedio, 0.93.75, 14 galones por minuto por rociador. Y eso me va a dar que mi presión mínima para lograr 14 galones por minuto sale 6.30 PSI. Obviamente, el caudal mínimo no puede ser 14, sino tendría que ser 14.81. 14.81 como mínimo. Esto lo podríamos reemplazar en realidad por 14.81. Y eso me daría 82, los 7 PSI. Y aparece esta diferencia nuevamente de 15 galones por minuto. Quiere decir que para que esto se comporte, porque el rociador se va a comportar igual, porque el rociador no sabe qué área está cubriendo. Todos los rociadores van a descargar lo que tienen que descargar de acuerdo a la presión que tenga. Entonces, un rociador que cubre esta área pequeñita va a descargar igual los 15 galones por minuto mínimo. No va a descargar menos, porque él está descargando agua. Perdón. Tengo acá un tema con el AutoCAD. Un segundo. Vamos a ver. Ya. Ok. Este rociador que quedó cubriendo esta área porque no pudo cubrir ni este ni este, está descargando 15 galones por minuto, debería descargar como mínimo. Y aparece nuevamente 308 contra 292. Y otros han calculado 225, peor todavía, 0.15 por 1500. Entonces, los que enseñan los cursos en FPA y dicen 225 están lejos. Los que enseñan cursos en FPA y dicen 292 aún tienen diferencias, a pesar de usar el 30%. Y yo creo fervorosamente que 308 sería el caudal de este sistema. Y peor sería si son 18 rociadores, 346.
Y si son 20, se puede dar el caso. 385. ¿Por qué no pueden haber 20 rociadores en 1500 pies cuadrados? Claro que pueden llegar a haber. Depende de la compartimentación de los ambientes. Entonces, mi criterio, razonando con un FPA, es que multiplicar área por densidad no es correcto. ¿Ok? Y hay muchos ejemplos más que les puedo poner. Y cuando aprendan, o cuando si enseñáramos cálculo hidráulico, podríamos ver ejemplos prácticos, donde esos números se van a disparar y nos van a demostrar que el 225 es una falacia. Con respecto al 250, a los 250 galones por minuto, en realidad no tendría que validarlo con ninguna norma o con ninguna consulta a la NFPA, y tampoco tendría que decir que lo que exponen en los cursos está bien porque lo exponen en un curso en FPA. Porque la propia norma NFPA me dice que la asignación de agua para mangueras exteriores debe agregarse, numeral 11.1.162, debe agregarse al requerimiento del rociador en la conexión a la red de suministro de la ciudad, léase toma de agua pública, o a un hidrante de incendio privado, léase hidrante conexión externa al incendio, el que esté más cercano a la montante contra incendio, ¿sí? Y que la conexión interna se debe asignar en ratios de 50 galones por minuto al interior de la edificación, ¿ok? En incremento de 50 en 50 a la presión que estuviera disponible, ¿ok? Y que en caso tenga un sistema alimentado por mangueras, acorde con el FPA 14, manda el mayor de ellos, la demanda del mayor de ellos, generalmente la 14, como hemos visto en este curso. Y cuando el sistema es combinado y está protegido parcialmente, se debe sumar ambos requerimientos. Entonces, el numeral 11.162 es clarísimo. La asignación de las mangueras exteriores, 250, debe agregarse a la conexión de suministro de la ciudad o hidrante de incendio privado, el que estuviera más cercano a la montante del sistema. ¿Sí? Entonces, ¿necesitaría validar eso? Sí, es clarísimo. Está en la norma NFPA y es clarísimo. Bueno, para complementar esa pregunta, ¿cuál es el propósito de la demanda de chorros de manguera requerida por la 13? ¿Existe alguna relación de esta con la demanda para chorros de manguera requerida por los bomberos para extinguir incendios manualmente? El área de densidad apropiada, otros criterios de diseño. Esta es una copia fiel traducida al español del handbook. El área de densidad apropiada, otros criterios de diseño y los requisitos de suministro de agua deberían fundamentarse en análisis de ingeniería con bases científicas que pueden incluir las pruebas de incendio presentadas, cálculos o resultados de modelos de computación apropiados. Un modelo de computación apropiado me va a demostrar que la carga calórica, la potencia del incendio es mucho más grande cuando llegan los bomberos. Entonces, los suministros de agua recomendados prevén un funcionamiento satisfactorio de los rociadores. Es decir, la termodinámica del rociador que se activa al inicio del incendio cuando la potencia es baja está sustentada básicamente en el modelamiento de incendios. Entonces, el propósito de la demanda para chorro de manguera requerida por la norma 13 es proveer al cuerpo de bomberos con un caudal extra, y se refiere a los 250, que requiere para llevar a cabo las operaciones de barrido y la extinción final de un incendio en una propiedad provista de rociadores. ¿De a dónde van a atacar los bomberos el incendio? Lo van a atacar de afuera. Van a ingresar a la edificación y van a tomar agua no de la red privada, sino de la red pública, sea un hidrante privado o sea una red realmente pública. Y ese caudal que requieren los bomberos para extinguir manualmente el incendio es determinado por otros códigos y normas, no por la 13. Sin embargo, no es intención de la presente norma requerir que la demanda de los ciudadanos se agregue a la demanda del cabal de combatir incendios requerido por esas normas. Repito, no es intención requerir que la demanda de los rociadores se agregue a la demanda de las
del combate manual, la demanda de los rociadores, se sume a la del combate manual requerido por otros códigos y normas. Si bien otros códigos y normas, y cuando habla de códigos se refiere a los códigos de la ciudad, por ejemplo, pueden incluir la presencia de un sistema de rociadores en la determinación del requisito de caudal manual para combate de incendios, o sea, sumar ambos requerimientos. Se prevé que la demanda de agua del sistema de rociadores y la de la combate manual de incendios sean calculados autónomamente separados. Más claro no lo va a decir, lo dice clarísimo. Y la NFPA 1 va a enfatizar este hecho en el numeral A1841 que hemos visto en una clase anterior cuando estuvimos viendo los hidrantes, que dice, no es la intención agregar los suministros mínimos de agua para protección contra incendios como aquellos que corresponden a un sistema de rociadores. No es la intención agregar la demanda de los bomberos para combate de incendios a la de los rociadores, al caudal mínimo para combate de incendios de supresión manual, o sea, bomberos. Entonces, no entiendo, señores, si es un mito, es una creencia, es una costumbre, o existe alguna norma que se contradiga con algo de lo que yo vengo explicando, que he dicho, por la cual pueda estar equivocado. Y si estuviera equivocado, tendría que demostrármelo, porque todo apunta a que no lo estoy, a que no estoy equivocado. ¿Sí? Estoy viendo el tiempo. Bien, entonces, volvemos a repetir solo para enfatizar nuevamente, la demanda de mangueras exteriores se debe agregar al suministro de la ciudad o privada antihidrado en el punto A, en la red pública que entra y que alimenta de manera combinada con la red privada B. De esa manera, la demanda de mangueras exteriores siempre se calcula en el punto A y la demanda de mangueras interiores más la demanda de rociadores en el punto B. Los 250 no suman a B, están fuera. ¿Sí? Acá está el handbook, está muy explicado, clarísimamente explicado, y si siguen la secuencia de las discusiones por las cuales se ha llegado a esta conclusión, van a ver que todo eso tiene sentido. Acá hay más información, les he subrayado para que la puedan hacer pausa y leer, donde todo esto se clarifica. Disculpen, está en inglés. Les dejo solamente una vista para que ustedes lo puedan leer y acá está todo claramente indicado. Entender la manguera de rociadores con la manguera del standpipe. ¿Sí? Y nuevamente, acá está. Esto es lo que vimos en las primeras clases. ¿Ok? Entonces, con eso estaríamos respondiendo a la pregunta número 4. Y ahora vamos a pasar a la pregunta 3, que es una pregunta también muy interesante que me hacen desde Colombia. Bien, ¿por qué cuando se trabaja el diseño por tablas se consideran diámetros tan grandes que se definen acorde con la cantidad de rociadores, cuando en realidad por diseño el número de rociadores que se abren es un número limitado de ellos? Es decir, no se considera el uso simultáneo de muchos rociadores abiertos. Bien, esta pregunta me va a llevar a volver a repasar la tabla de el cálculo por tabla y recordar, porque la tabla es muy tradicional y para efectos modernos está descontinuada prácticamente, pero vamos a buscar la tabla
para poder entender qué está pasando. Tabla, ¿dónde estás? Tabla, acá está. Perfecto. ¿Qué me dice esa tabla? Bueno, no hagas cálculo hidráulico, sigues bajo ciertas consideraciones, tú puedes considerar alimentar a tu sistema de rociadores bajo el concepto de que un tubo de 1 abastece máximo 2 rociadores, 1 1/4 a 3, 1 1/2 a 5, 2 pulgadas abastece a 10, 2 1/2 a 20, 3 a 40, 4 a 100, 6 a 275. La pregunta de nuestro amigo colombiano es ¿por qué uso 4 pulgadas para 100 rociadores si solamente se van a abrir un número limitado de ellos? Esta pregunta tiene muchísimas aristas. Primero, yo no sé qué número limitado de ellos se van a abrir. ¿Serán 12? ¿Serán 10? ¿Serán 15? ¿Serán 20 rociadores? Ya vimos que eso va a variar, incluso en un riesgo ordinario, como el que hemos visto en este ejercicio. ¿Sí? Después no tengo el recorrido, la geometría. Este es un proyecto balanceado, donde hay 3 rociadores a cada lado. ¿Qué pasa si yo tuviera una cosa así? Me puede tocar. Y con un rociador, vamos a ver si dibujo rápido. Uno acá, y 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 uno acá. Y voy a abrir 12 rociadores. ¿Sí? Ya está. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pero tengo 100 rociadores. Acá, en toda esta línea. No voy a seguir dibujando, pero imagínense que acá hay 100 rociadores que se van a repetir así, 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 hasta acá. Este tubo seguramente va a ser de 4 pulgadas. No me va a dar 2 1/2 o 3. Por el gran recorrido que tengo que llevar estos 292 o sabe Dios, 400 galones por minuto. Entonces, en ese caso, la tabla tiene que asumir que esto puede pasar. Que los 12 rociadores que efectivamente se van a abrir están muy lejos de la bomba contra incendios. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Estos 12 rociadores que vimos en el ejercicio anterior son estos rociadores. Y en este caso extremo, hay 100 rociadores, 50 por 3 metros, o por 4 metros entre rociadores, 200 metros de largo. Yo trasladar 200 metros de largo con 385 galones por minuto, si lo ven en el cálculo, vamos a ver cuánto sale. Creo que por acá lo tengo. 385 galones por minuto con un tubo de 2 1/2, trasladando. ¿Cuánto era esto? 200 metros de largo. 200 metros de largo. Sería 600 pies. 2 1/2 pulgadas, 600 pies, 385 galones por minuto. Solo rociadores. Súmenle 50 galones por minuto a una manguera. 500 psi de pérdida de presión. Tendría que usar un diámetro mayor. Estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿no? Para que entre extremos entiendan el medio. ¿Sí? Vamos a ponerle 4 pulgadas, que seguramente va a salir muy alto también. 46 psi. Que es una pérdida bien alta. Aún así, pero razonablemente correcta. Entonces, si yo en este ejercicio hubiese calculado 400 metros de largo con 2 1/2 pulgadas, porque 4 es mucho, y si tienen razón, acá 4 es mucho, evidentemente, pero acá
4 no es mucho, y está demostrado acá. Porque se pierden 500 PSI, es imposible hacerlo con 2,5. Y miren la velocidad, 30 pies por segundo, que es una velocidad razonable para un tramo corto, pero es totalmente irracional para un tramo largo como este. Entonces la tabla sí tiene sentido porque ella no sabe a qué nos estamos enfrentando geométricamente. Entonces, la pregunta que me hace nuestro amigo colombiano es una pregunta válida que se resuelve entendiendo de que el cálculo portable es un cálculo rápido que no puede saber cuál es la geometría o arquitectura o el diseño de mis sistemas rociadores, y que en este extremo tenemos este extremo que también hay que tomar en consideración. Y por eso generalmente los que diseñan por tabla, que son la mayoría de mis colegas en mi país, Perú, diseñan mal, con todo respeto. Y diseñan mal, sobredimensionan los sistemas y hacen gastarle más dinero al inversionista o al que está tratando de proteger la vida de las personas, e innecesariamente ponen un tubo que no se necesita. ¿Sí? Que sí es válido en este caso, pero este caso es raro. No es válido en este caso. En este caso sería ideal hacer el cálculo hidráulico y saber que ese tubo va a ser seguramente 2,5. Pero como yo soy paporretero, proyectista, y la norma me dice, la tabla me dice que debo usar 4 pulgadas, sobredimensiono el sistema, causando un enorme daño a la inversión, alejando más el alcance de la seguridad contra incendios, incrementando innecesariamente los diámetros de tuberías y causando un perjuicio a la instalación, tanto en mayor peso, mayor estructura, mayores costos, innecesariamente. Esto quiere decir, por ejemplo, que una carretera de 4 carriles por las cuales pasa un auto cada hora no es una carretera eficiente. Podría haber sido una carretera de un solo carril de ida y vuelta, ¿sí? Y bajo ese concepto, lo que están haciendo cuando ponen un tubo de 4 no es mejorar el sistema, sino poner una carretera inmensa, muy costosa, para que pase un auto por hora. Y ese es el concepto detrás de la tabla, que funciona muy bien para un grupo pequeño de rociadores, un riesgo leve, con las consideraciones que hemos visto en el curso, pero no funciona bien y fuerza a que necesariamente, así les duela, tengan que aprender a hacer cálculo hidráulico, cosa que muchos no saben. Entonces, señores, el diseño por tabla es importante, Perdón, el diseño por cálculo hidráulico. Con eso estaríamos respondiendo a esta pregunta, la número 3. Y ahora nos quedaría la pregunta número 5. Aquí he escogido las mejores preguntas que he recibido. Ya he recibido muchas preguntas, pero solamente me quedo con las que merecen una explicación. En una red combinada entendemos que es rociadores más gabinetes. Bueno, me ha querido decir que se suma la demanda de rociadores más gabinetes, sistema combinado. Esto por lo general en el Perú en vivienda se presenta en estacionamientos. En el Perú los estacionamientos se protegen con rociadores, pero la zona de viviendas solo con gabinetes. Ya vimos que en nuestro reglamento la demanda de mangueras para gabinetes en FPA 14 se ha bajado a 250 y no los 500 que es por montante o 250 por montante adicional que manda la 14. Entonces tenemos una concesión de la autoridad competente de bajar en vivienda a 250. Acá la pregunta es, ¿deberíamos calcular con la 14 los 250? Y la respuesta es sí. O sea, la demanda del edificio sería los 250 galones por minuto para la parte superior, o la demanda de las mangueras de los sótanos, 225, multiplicado por 1.3 o por el número de rociadores, ya no los 225 necesariamente,
mal calculados, que sabemos ahora por el concepto que les he explicado, más la demanda de las mangueras interiores. En otras palabras, si este fuera mi sótano de estacionamientos, que podrías convertir esto yo en un sótano, y tengo una demanda de mangueras, de rociadores. Por ejemplo, vamos a volver a que sean solamente ya no 20 rociadores, sino 12. Sería 231 más 50, 281 galones por minuto, o los 250. Caso peruano. Yo no sé cómo será el caso de otro país, pero si vamos al caso americano o en FPA 14 sería O500. Ah, hay más rociados en el sótano. ¿Cuántos? Pongámosle 15, 338 o 250. Norma peruana, 338 o 500. Norma americana, NFPA 14. Gana 14. Pero con los 250 hubiese ganado, norma peruana nuevamente, los 338. En mi bomba sería de 338. Si se quiere, se rondea 400. Y así sucesivamente pasaría si pongo mi área de diseño tiene más rociadores, más compartimentado. Cosa rara en un estacionamiento, tener mucho compartimentado, ¿no? Normalmente son espacios abiertos. Pero sería 350. Comparar, perdón, 396. Comparar 396 con 250 gana 400 y esa sería mi bomba. Pero sigue siendo 500 bajo norma NFPA 14. ¿Sí? Bueno, ahí estaría terminando este curso. Con estas preguntas estaría terminando el curso de precálculo de diseño de sistemas de rociadores. Ha sido una larga capacitación. No me imaginé que iba a ser tan larga, pero creo que ha sido, por los comentarios que he recibido, muy agradecida y muy valiosa para los que me han seguido. Y con esto estaríamos terminando esta serie de 14 clases que han quedado grabadas. Los que quieran ser calificados como forma de aprendizaje, de mucho gusto recibiré sus intenciones y lo evaluaremos de manera privada y afuera de este foro con cada uno de los interesados que ya han manifestado por correo electrónico su interés de ser calificados. Eso es totalmente anónimo, es una relación entre mía con cada uno de ustedes de manera individual. ¿Ok? Y bueno, ahora sí les digo por última vez, como siempre digo todos los días, porque van a haber otras oportunidades que lo voy a seguir haciendo con otros temas. Vamos a seguir dictando clases online, gratuitas en YouTube. Lo digo por última vez en este curso. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.